Muy bien, entonces a partir de este momento estamos grabando toda la sesión de clase, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Díganme, por favor, si en sus pantallas están viendo esta diapositiva. Sí, chef, sí se ve. Ya, ¿qué dice? Introducción a las técnicas gastronómicas. Muy bien. De todas maneras, igual estas diapositivas las voy a colgar en el Classroom para que ustedes las puedan, si gustan, descargar e imprimir, o simplemente es un tema de referencia, ¿no? Porque en todo caso, esto es, como les digo, un tema de recordatorio para que podamos avanzar como corresponde con nuestras sesiones de clase, ¿sí? Para mí todo tiene que ver con técnicas, sea cual fuera la materia de gastronómica que estemos pasando. Entonces, cuando entramos a la introducción de las técnicas, lo primero que nosotros aprendemos es acerca de los cortes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué son los cortes? Los cortes en los alimentos son procedimientos que se aplican a frutas, verduras, carnes y otros productos en donde buscamos una diferenciación de los ingredientes en una preparación para así dar una mejor presentación como también para disminuir los tiempos de cocción. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de lo que es el concepto de qué son los cortes, tenemos que definir que los cortes son procesos, procedimientos que nosotros aplicamos a las verduras. Ahora, ¿para qué? Con la finalidad de 3 puntos principales. Número 1, para la presentación. O sea, en este punto hablamos de la estética del producto, ¿ya? Y por ejemplo, hablando de cocina francesa, los cortes tienen que estar ahí precisos. Si voy a hacer un tournedo, lo acompañaré de repente con unos torneados de papa, unos torneados de zanahoria, entonces ahí tiene que haber cosas precisas y técnicas, ¿ok? Entonces dice, buscamos darle una forma determinada para presentar mejor nuestra preparación con cortes definidos y vistosos para así destaquen dentro de un plato, ¿sí? Una papa bien torneada destaca mucho más que una papa simple, pelada y cocida, ¿sí o no? Sí, chef. Muy bien. Número 2, cocción. A cortes más pequeños, cocciones más cortas. Entonces, los cortes también nos ayudan a que nosotros podamos cocinar con mayor facilidad todos los productos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cebolla, si vamos a cortarlo muy pequeño, como en un corte Bruno A o Bruno AC, nos va a servir justamente para la base de una salsa bien elaborada, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué salsas han hecho con base de cebolla en la cocina peruana? Vamos, ¿quién quiere intervenir? Un ejemplo. ¿Estoy solo? Mackenzie, Diana. Activen su micrófono, por favor. En esta parte deseo que ustedes me digan y me den por lo menos unos 3 ejemplos sobre elaboraciones peruanas donde la cebolla se utilizó con un corte muy pequeño. ¿Quién quiere intervenir? A ver, vamos, chicos. Tengo 11 en línea. De los 11, por lo menos, dime. Che, disculpe. Buenas tardes, compañeros. Hola, Marina. Dime. Una de los cortes que se puede ser la juliana para hacer un ceviche, el brunoise para hacer los aderezos. Muy bien. Y
puedes saber, bueno, no es un corte pequeño, pero los gajos para hacer el lomo saltado. Ya, muy bien. Si es que en las intervenciones que tengan, chicos, si es que no hay muy buena respuesta acerca del internet, normalazo, lo pueden escribir y yo lo voy a leer en el chat, ¿ok? Aquellos que tengan buena señal, por favor, intervienen normal en la clase, please, ¿ya? Está bien. La intervención muy buena, justamente hay 3 ejemplos que me acaban de dar. ¿Qué? Me pierdo, yo me pierdo la señal. Hay 3 ejemplos que me acaban de dar. Me pierdo en parte. Ya. Hay 3 ejemplos que me acaban de dar. Es que no lo sé. Les tengo bastante paciencia y no saben cuánto, muchachos. Ok. Entonces, se nos acortan el tiempo de cocción y nos ayuda para una desintegración en el líquido y esto mismo le da textura y le da cuerpo a una preparación. Ahora, las salsas que ustedes han trabajado, por ejemplo, en cocina peruana, ¿son salsas finas o son salsas rústicas? ¿Quién me puede responder? ¿Vamos? Rústicas, sí, claro. Son salsas rústicas. Porque se siente, por ejemplo, no es fina. No es tan fina. Exacto, se siente ahí se sienten los insumos que hemos utilizado. Muy bien, una salsa fina es aquella que pasa por un tamizador, ¿no? O se ha utilizado un agente o un método de ligazón, ¿ya? Con desintegración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un método? ¿Quién me puede decir? Vamos, ¿quién se acuerda qué es un método? Es un proceso para, no sé, es un proceso para, no sé. Para lograr un producto o un, no sé, un alimento final o un objetivo final, en todo caso. ¿Ya? ¿Y qué es un agente? ¿Quién sabe qué es un agente? Vamos a hacerlo corto, ¿sí? Un agente es el producto. Puede ser la harina, la materia grasa, ¿sí? Puede ser el lácteo, el producto por separado. Y un método ya es un proceso donde yo junto los 2 elementos. Puede ser una harina más una materia grasa. El resultado sería... ¿Una pasta? Un Rux. No. Un Rux. ¿Un qué? Un Rux. Un Rux, exactamente. No es una pasta. ¿Qué pasó? A ver, pregunta al aire. ¿Quién me puede decir cuántos tipos de Rux hay? 3, el rubio, el oscuro y el blanco. ¿Ya? ¿Y si yo te digo que son 4? ¿Quién me puede Son decir el 4, cuarto? el último es el Sí. Bermaní. Bermaní, sí. Bermaní. Y si yo utilizara, no es un RUC, pero vamos a ver si es que por ahí en conocimiento lo saben. Si yo utilizara un poco de fécula disuelto en líquido, en agua, y eso utilizo para echar a una preparación que quiero espesar, ¿saben cómo se llama? Liazón. Miren, ahí estoy utilizando. ¿No me escucharon? No, de repente yo no lo he mencionado en técnicas, de repente, ¿ya? Pero para que sepan, ahora lo pueden anotar. Existen también los slurries. Slurries. Un slurry es una disolución de una fécula en agua que luego vamos a echar sobre un líquido para que éste se vaya espesando, ¿ok? Entonces también es un método para ligar, ¿sí? El concepto de ligar es bien simple, ¿no? Es darle cuerpo a una preparación líquida. ¿Mediante qué? Mediante un agente o mediante un método, ¿sí? Ahora sí ya hemos recordado, está claro. Ok, si volvemos al ejemplo o a lo que les pregunté hace rato, que si las salsas peruanas son lisas o son rústicas porque no todas pasan por un tamizador, se siente cierta cantidad de grumos, ¿ok?
Entonces, no necesariamente emplean un método de ligazón para disolver. La mayoría de las salsas ocupan los mismos elementos para que estos en la cocción se vayan desintegrando y finalmente se haga una sola preparación, como una salsa de tomate más o menos. ¿Sí? Entonces, para la mayoría de las salsas, por ejemplo, que se utilizan en las salsas peruanas, se hace un aderezo. ¿Qué tiene como base un aderezo? Nenes, me voy a volver caduco. Participen conmigo. ¿Qué? Cebolla, Ya, ajo. cebolla. ¿Quién se está muriendo por ahí? Un aderezo. ¿Qué lleva un aderezo? Vamos. Aceite, cebolla, ajo. Qué malito. Sal, Listo. pimienta. ¿Y la cebolla en qué corte va? Brunoise. Y en método de cocción, ¿qué método de cocción ocupa o se ocupa? ¿Alguien sabe? Un método No escuché nada. Cristalización. de cocción de un mix. ¿Cristalizar es un método de cocción? No. No, no. Disculpe, chef, eso no te. Eso no has leído. Ok. A ver, vamos a recordar. Primero díganme, ¿por qué medios por qué medios se transmite el calor al alimento? ¿Ya? Conducción, radiación, Ya. visión. ¿Y hay cocciones que sean mixtas? Sí. ¿Sí? Ujú. No escuché ¿Me nada. pueden decir un método de cocción que sea mixto? Mm, Si yo les... Una parrilla. Ya, la parrilla, una verdadera parrilla tiene los tres tipos de transmisión de calor al alimento. Pero a ver, si aquí yo les pregunto, cuando elaboraron un seco de res, ¿han hecho seco? ¿Algún tipo de estofado? no. ¿O sí? Ya, ¿qué estofado sí. han hecho? Mm, ¿Cómo se llama? Oh, No mío le escuché Dios. nada. Creo que Mariel está en línea. Ya, a ver, para hacer un estofado, ¿cómo han empezado a hacer la elaboración? ¿Qué hicieron primero? Sellar las Listo, carnes. sellamos las carnes. ¿Se sellan con líquido? Con materia grasa. Ya, Un muy poco. bien. Pero no hay humedad, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Sí o no? ¿Quién quiere participar acá? Mm, ¿Es un medio seco o es un medio húmedo en lo que sellamos las carnes? mm, Seco. Ya, seco, muy bien. Y cuando le agregamos la cebolla, ¿estamos agregando con agua o la cebolla va simplemente picada? Solo va picada. ¿Qué es lo que conseguimos en el medio seco de la cebolla? ¿Que se queme, que se selle o se deshidrate? Mm, Se deshidrate. Entonces esto lo vamos a conseguir primero en un ambiente seco, solamente transmisión de calor seco. ¿Cuándo va a empezar la convección? Cuando nosotros vayamos a añadir líquido, o sea, un poco de caldo o fondo. Vamos a lo que les dije al principio. ¿Conocen cómo es una cocción mixta? Usen la lógica. Lo que les acabo de explicar mm, es una cocción mixta, porque primero empieza con temperatura
seca y después se convierte en una temperatura húmeda, o sea, ya hay convección, ¿ok? Entonces, las cocciones mixtas son aquellas que tienen dos tipos de transmisión de calor al alimento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, un guisado, cuando hacemos un estofado, estamos utilizando un método de cocción Poler. ¿Alguien se acuerda acerca del método de cocción Poler? Porque este método, por ejemplo, en las sesiones de clase práctica que vamos a tener, lo vamos a ver muchísimo. Hay muchas elaboraciones en las cuales vamos a emplear el método Poler, ¿sí? Y cuando estábamos en técnicas 2, vimos justamente con ejemplo claro cómo era la técnica Poler. ¿Quién se acuerda? Nadie. Pongo 0 a todos. Dime. Es una Chef. cocción, chef. Es una cocción por baja temperatura, pero por bastante tiempo. ¿Ya? ¿Es mixta o es seca? El método de Poler es la Ah, cocción en sus propios jugos a baja temperatura Ya. y por tiempo Muy bien. ¿Pero será mixto? Mm, es mixto, Es mixto, muy bien. porque sellamos y luego usamos los líquidos que botan las carnes y las verduras para que se cosan. Excelente. Y la temperatura se baja de medio a bajo, ¿no? Justamente con la finalidad de que los productos se sigan deshidratando y se sigan marchitando, ¿ok? Muy bien, entonces, si volvemos, ¿para qué nos sirven los cortes? Estamos hablando justamente en este punto acá, en lo que es la cocción. Cuando yo utilizo cortes pequeños de verduras, es con la finalidad de que en el momento de la cocción estos se vayan desintegrando y se vayan haciendo parte no solo de una preparación, sino parte fundamental de la salsa, que es el acompañamiento de repente de un cárnico. ¿Ok? Entonces, nos sirve para cortar el tiempo de cocción. Ahora bien, tiene otra finalidad, también que se cocine con uniformidad. Ahora, los cortes no solamente aplican a verduras o a frutas, también aplican para cárnicos. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del ragú, ¿sí? Que es una de las preparaciones más comunes que hay en Europa, el hacer un ragú o un goulash, ¿sí? Son dos cortes que se emplean para las carnes, donde la carne va en una forma de cubo, ¿sí? Entonces nosotros cortamos la carne en forma de cubos, del tamaño deseado. Si yo lo aplico en lo que es la cocina peruana, aquí también hay, por ejemplo, una matasquita es un tipo de goulash, ¿sí? Es un corte muy pequeño. Y el lomo saltado llegaría a ser un tipo de ragú, es un corte mucho más grande, ¿sí? Entonces los cortes también aplican para cárnicos, no aplican solamente para verduras o para frutas, ¿ya? Entonces se va a cocinar con uniformidad, o sea, al mismo tiempo. Un producto más pequeño se va a cocinar mucho más rápido que uno más grande, hasta esperar el grande, el pequeño se va a desintegrar, ¿sí? Y después está el tema de la diferenciación. De repente, y aquí hablamos nuevamente de la parte de la estética, ¿sí? La presentación. Los cortes siempre nos van a ayudar a sacar unos productos más novedosos, más vistosos, más agradables visualmente, ¿sí? Seguimos. Y justamente aquí para recordar, tenemos los tipos de corte más conocidos que hay, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un parmentier, que es de 1 por 1, ¿ya? Es un dado prácticamente, ¿sí? Y luego tenemos el bastón. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un corte parmentier, una macedonia y una jardinera? ¿Quién se anima? Vamos, estoy con registro en mano. 3 puntos. Repito nuevamente, ¿o la tienen clara? Repita. Muy bien. Repita. ¿Quién me puede decir la diferencia entre parmentier, macedonia y jardinera? Vamos. A ver, ¿quién se anima?
¿Quién dijo yo? A la cuenta de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jalados en el examen de técnicas. ¿Qué hacen en esta instancia, muchachos? Voy a responder. El corte Parmentier es de 1 por 1 y por el nombre Chef, aplica a... ¿Y a quién quiere responder? A ver, a ver. corcho, ¿no? Chef, me parece, la jardinera y Macedonia son un mismo corte, no miden 3 por 4, 3, de Perdón, 3 ¿quién a eres? 4 Buenas tardes. centímetros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién eres? Chef, soy Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Ok, dígame. Chef, le Responde. decía que la jardinera o Macedonia es un mismo corte ¿Ya? y es de 3, puede ser de 3 por 3 o de 4 por 4, ¿o ¿Ya? no? Y mientras que el Parmentier es de 1 por 1. En realidad, para todos, chicos, ya vamos a recordar un poquito. En la... La jardinera, no, no se podía activar ¿Ya? mi audio. La jardinera y la Parmentier son casi lo mismo, porque la jardinera es de 0.5 ¿Ya? a un centímetro de diámetro. Y la Parmentier también es de un centímetro, 1 por ¿Ya? 1. ¿Y ¿Y Macedonia? cuál era el otro? Grande, es de 2.5 a 3 por... Es un cuadradito, pues. 3 por 1 creo que es, si no me Ya, equivoco. escúchenme. Cerca, María. Todavía, Cerca. pero es más joven que todo. Un corte Parmentier es de 1 por 1. Un corte jardinera puede ser de 1 por 1. Y un corte Macedonia también es de 1 por 1. Diferencia. Cuando yo agarro el corte, el nombre de Parmentier, me estoy refiriendo a la papa. Cuando yo digo jardinera, me estoy refiriendo a un conjunto de verduras. Y cuando aplico el nombre de Macedonia, estoy utilizándolo para frutas. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, acá también tenemos un corte bastón, que es de 4, 5, 6 o 7 centímetros de largo, por 1 en la base. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un bastón perfecto, a partir de ahí puedo comenzar a sacar parmentiers o puedo sacar un corte paisana. ¿Sí? Este es un tipo de bastón clásico que en realidad este es el grosor y el tamaño que se debería utilizar en el acompañamiento de un sándwich. ¿Ok? Si ustedes han comido, por ejemplo, en McDonald's, Bembos o Burger King, en algún momento tal vez lo están extrañando, esas son papas, por ejemplo, preelaboradas. ¿Qué quiere decir? Que es una masa que sale por una máquina y por eso tiene cortes irregulares, no son de un solo tamaño, ¿sí? Tiene puntas, tienen aristas y demás. Es una papa que ya es cocida prácticamente porque es como una masa y luego pasa por un proceso de congelado y finalmente pues en la fritura en 3 minutos está listo, ¿sí? Bien, pero esto nosotros lo podemos hacer a cuchillo y con un producto natural para que tenga el sabor natural a la papa, ¿sí? Entonces este tipo de bastón tiene más o menos 6 centímetros de largo, puede ser hasta 7, ¿ya? Y en la base tiene 0,5 por 0,5, ¿ok? 0.5. ¿Qué corte largo tiene esta misma característica? ¿Quién me puede decir? Bastón. ¿Qué corte largo tiene esta misma característica? Nadie. Entonces paso, pues, ahorita lo explicaremos. Uy. Gracias, Muy bien. Chef. Gracias. Ya. A ver, responde. Hablando de otros cortes acerca de la papa, nos vamos a encontrar con un corte en hilo, que es de 1 milímetro de grosor y puede ser hasta 6 de largo. Tengo el corte paja o filet, que es de 6 centímetros de largo por 2 milímetros de grosor. Y por último, tengo el corte fósforo, ¿ya? O allumet, que es de 3 por 3
de grosor y de largo puede tener también 6 centímetros. Estos 3 cortes de acá son exclusivamente para papas fritas. Los 2 primeros, el hilo y el paja, son aquellos que utilizamos como una guarnición crujiente, de repente en una crema, una sopa, un potaje, ¿sí? Y el corte fósforo es el más común, es el que más encontramos en nuestro medio, porque hasta la señora del kiosco te da un sándwich con unas papitas. Con papitas. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Después tenemos los cortes en la cebolla, que son los más comunes. Tenemos el corte pluma, juliana y gajo. ¿Sí? De hecho, estos 3 cortes sí lo han aplicado ustedes en cocina peruana. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Ya? El primero es el más débil de todos porque es delgado. Generalmente es para poner una guarnición al momento, así en su frescura total. Juliana, por su característica, te puede servir hasta para saltear, pero levemente. Y gajos, de todas maneras, es para saltear. ¿Ya? Y aquí justamente está el corte Macedonia, que es un corte en cubos de 1 centímetro por 1 centímetro, aplicado para frutas. ¿Ya? Y está con música. Corta su micrófono, por favor. Gracias. Después tenemos el corte Brunoise. El corte Brunoise puede ser genérico para varios productos, no solamente para zanahoria, ¿sí? Sirve para poner una guarnición en forma de garnitura, para darle la frescura final a un plato, o para ser la base de una salsa, ¿sí? De cualquier tipo de salsa que vaya a tener un proceso largo de cocción, como una salsa de tomate, un tipo de estofado, cualquier producto que se vaya a cocinar con tipo poler le puede servir con este corte. ¿Ok? Seguimos. El corte jardinera, ahí lo tienen, también es de 1 por 1, pero, aquí viene el pero, si yo hago una arroz a la jardinera y pongo un corte de 1 por 1, ¿se verá estético? Hola. ¿Qué es lo que se ve ¿Te estético? O puede sea, repetir, por favor? No se escuchó bien. Ya, ¿cuál es la pregunta? Ok. Si yo corto las verduras en una jardinera de 1 por 1 y quiero hacer un arroz para que sea arroz a la jardinera, ¿se verá bien? las verduras. No, porque se va a ver excesivamente más grande que el arroz. Muy bien, entonces, ¿qué aplicaría ahí? 0,5 por 0,5 milímetros. Y ese sería un corte. ¿Qué nombre le damos al corte de 0,5 por 0,5? ¿Parmentier? ¿Qué? No. ¿Qué nombre le damos al corte de 0,5 por 0,5? Bruno. No, chef. Brunoise, muy bien. Entonces, ahora, para proseguir, ¿qué pasa si yo quiero hacer un tallarín a la jardinera? Un corte Brunoise y un tipo Parmentier, ¿me puede servir? Aquí apliquen la lógica, siempre piensen y vayan también de repente a la parte estética. ¿Qué creen ustedes? ¿Para un tallarín me servirán estos 2 cortes? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Con la estética del plato. Yo creo que no, porque no se va a notar, o sea, va a salir el corte muy pequeño, entonces necesitamos un poquito más para que le dé un poco más de... ¿Cuál sería tu volumen al consejo, hijo? ¿Cuál sería tu consejo? Una ¿Qué ocuparías? macedonia. ¿Qué corte? una jardinera de 1 por 1 y para que podamos darle un poco más de, o sea, al hacer la pasta tan plana, o sea, darle un poco más de volumen con las verduras. Más grandes. Ya. Por eso mismo es que estoy haciendo este repaso, porque quiero que para ustedes quede claro. El corte jardinera, la teoría me dice que puede ser un corte de 1 por 1, pero vamos a tomar una teoría más específica. Es un conjunto de verduras cortadas. Entonces, el corte lo vamos a definir dependiendo de lo que yo quiera conseguir. Ejemplo, quiero hacer una ensalada a la jardinera.
corto todo en cubos de 1 por 1. ¿Sí? Quiero hacer un arroz a la jardinera. Corto las verduras en un brunoise de 0,5 por 0,5. Quiero hacer un tallarín a la jardinera. Puedo ocupar las verduras en juliana, chicos. ¿Sí? Entonces, el conjunto de verduras va a recibir el nombre de jardinera y el corte final va a depender del producto que yo quiera sacar. ¿Queda claro? Sí, chef. Sí, chef. Sí, ¿Ya? sí, chef. Ahora, por eso le digo, vamos a la lógica. Yo hago un tallarín salteado ya en wok. Si le pongo verduras en juliana, el tallarín estéticamente se va a ver mucho mejor con las verduras largas que con un corte de brunoise o con un corte en cubos. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el tipo de corte de acuerdo a la preparación que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, en resumen, un corte parmentier es un corte de 1 por 1 y aplica exclusivamente para papas. Un corte macedonia es de 1 por 1 y aplica exclusivamente para frutas. Un corte jardinera puede ser de 1 por 1 y aplica para varias verduras, un conjunto de verduras. Y la forma final se va a definir de acuerdo a la preparación que yo quiera hacer. ¿Está claro? Entonces, un conjunto de verduras cortadas en juliana también es una jardinera. ¿Vale? Sí, chef. Sí, chef. El corte chiffonade es un corte que aplicamos para hojas, ¿sí? Para hierbas aromáticas. Jamás de los jamases le den una triple pasada o una doble pasada a las hierbas aromáticas con el cuchillo. Con una basta porque lo que yo quiero es cortar, o sea, ciselar, ¿ya? Y hacer que las hierbas aromáticas comiencen a botar su aroma y sus aceites, que eso se va a convertir justamente en parte de una elaboración final porque va a aportar el aroma y la frescura del momento de este producto. ¿Sí? Entonces yo lo quiero ver, así esté cortado, lo quiero ver vivo, no marchito, no un jugo. ¿Ya? Y después tenemos el corte Hasselback, que sí lo hicimos como ejemplo cuando preparamos papas libro, ¿no? ¿No es cierto? ¿O no lo hice con ustedes? Sí, Sí, dejando 1 centímetro sin cortar. Perfecto. O tal vez menos, si te arriesgas a ir más allá con el cuchillo. Sí lo hicimos, pero no con el nombre de Hasselback. Solamente papa libro, ¿verdad? Sí. Está Sí. bien, ahora ya saben que se llama Hasselback, ¿ok? Ya está. Muy bien, luego pasamos al corte Chiflets, que es un corte en sesgo, que aplica generalmente para vainitas, ¿ya? Acá en el ejemplo tenemos con una zanahoria que está cortada en sesgo. Ahora hay dos cortes que, bueno, un corte que en realidad pertenece a la zanahoria, ¿sí? Que es el corte Vichy. Y el corte Vichy tiene dos, que es un corte Vichy magre liso y un corte Vichy gros, ¿sí? Uno delgado y uno grueso. El grosor de un corte Vichy magre es más o menos máximo de 3 milímetros, ¿sí? Y un corte Vichy gros puede ir hasta el centímetro como máximo. Si es más grueso, mejor pongan la zanahoria entera, pues. Ahora, cada una tiene una finalidad diferente. Un corte Vichy magre nos sirve para hacer una ensalada o una guarnición. Y generalmente el Vichy gros es para cocciones largas. Entonces, por ejemplo, en un estofado iría muy bien poner las zanahorias en rodajas, o sea, en Vichy gros. ¿Ok? Después tenemos el tomate con casé. También importantísimo porque este método lo vamos a utilizar bastante también en la práctica. ¿Ya? Existen tres tipos de concassé. Está el español, está el francés y está el italiano. Pero antes de ir a esto, primero hay que saber qué es concassé. El concassé es una técnica que aplica para productos que tienen la piel lisa. ¿Qué productos son esos, chicos? ¿En qué El producto? tomate. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Habrá alguno más? ¿Habrá alguno más? ¿O solo es el tomate?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nadie. Claudia, Solange, Mackenzie. Alguien, por favor, ayúdeme. Pimiento, puede ser para un pimiento, chef. Puede ser para un pimiento. Concepto. Concassé es una técnica que aplica para productos que tienen la piel lisa, ¿sí? Puede aplicar para pimientos, puede aplicar para ajís, o rocotos, puede aplicar para tomate. La idea de sacarle la piel, esta piel lisa a estos alimentos, principalmente al tomate, es porque la cáscara es muy dura y demora demasiado en el proceso ya de desintegración en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces yo particularmente siempre recomiendo pelar el tomate, pelar el pimiento, sobre todo el tomate, repito, ¿ok? Entonces, esta técnica es esencial para trabajar con productos que me pueden ayudar como base para hacer una salsa. Si tiene la cáscara, no hay desintegración total. Si le retiro la cáscara, me quedo solo con la pulpa y el producto se puede desintegrar y se va a hacer parte de una salsa, ¿sí? Ahora, obviamente, dentro de lo que es el tomate, hablemos solo del tomate ahorita, existen 3 tipos de concassé: el concassé español, el concassé francés y el concassé italiano, ¿sí? El español es un tomate cortado en 4 o en 8 y listo, lanzado al peró o al sartén para poder hacer una salsa. El concassé francés es el más utilizado, ¿ya? Porque es aquel concassé que no lleva el producto piel ni semilla y está cortado en brunoise. Me sirve para hacer una base de salsa o ponerle una garnitura ahí que le va a dar frescura a la preparación. Y el concassé italiano lleva el producto, la piel, pero no la semilla, y se puede cortar en brunoise. Se utiliza mucho para poner encima de las pastas que se preparan con una salsa, para que haya un juego entre la parte caliente y la parte fría y la frescura que le estamos poniendo con el tomate concassé. Particularmente, a mí me gusta utilizar únicamente el concassé francés. Ahora, si vamos a la técnica de lo que se está haciendo en las gráficas, en la parte superior, vamos a ver un tomate que tiene una incisión en cruz. ¿Quién me puede decir qué se llama esa técnica? Escarfa. No, hacerle el corte en cruz. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama hacerle el corte en cruz? ¿Quién se acuerda? Anoten para recordar. El corte en cruz o la incisión que se hace con ayuda del pico del loro o del cuchillo puntilla se llama emonder. ¿Ya se acordaron? Emonder, ¿ya? Ahora bien, cuando yo hago esta aplicación de técnica que se llama emonder, voy a sumergir los tomates en agua hervida, en plena ebullición. O sea, voy a escaldar el tomate de repente por menos o 1 minuto. Y luego voy a cortar la cocción en agua fría. ¿Cómo se llama el proceso total? Chicos, Asustar. ¿qué es asustar? Un cheque de temperatura. Ya, muy bien. Pero cuando yo hiervo un producto, o sea, lo cocino, lo escaldo, lo sancocho, como quieran llamarlo, y luego asusto, como me dices tú, ¿todo eso tiene un nombre general? Blanqueado, chef. Blanquear, muy bien. Entonces, la técnica del blanqueado consiste en cocinar un producto en abundante agua y cortar la cocción, o sea, asustar, de preferencia en agua con hielo, ¿ok? Entonces, todo el proceso se llama blanquear. El corte emonder hacemos con la finalidad de que al momento de que transmita calor el agua,
se comience a desprender las puntitas y luego con la yema de los dedos podemos pelar, ¿sí? Es una técnica para poder deshacernos de la cáscara, o sea, poder pelar el tomate, sin necesidad del cuchillo. Si no hacemos esta técnica, recurrimos pues al cuchillo, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir una técnica para sacarle la piel al pimiento? Y poder hacer un concassé de pimiento. Suazar. Suazar. Ya. Morronear. Otra. Morronear. ¿Qué? Morronear. Morronear. ¿O no? Ok, y si yo quiero suazar una naranja, ¿será naranjear? Es que se los dije bien claro cuando llevábamos técnicas. Hay algunos modismos léxicos que en cada país se utilizan, pero no necesariamente es una técnica de la cocina francesa. Puede ser una adaptación, vuelvo a repetir, de un léxico para una técnica en un determinado país. Entonces, porque se llama pimiento morrón y lo quemo en el fuego, ¿se llama morronear? Pónganse a pensar siempre en eso, por favor, ¿ya? Acá está bien, es efectivo que me utilicen ese nombre en la técnica de morronear, ok, porque es un pimiento morrón, lo estoy morroneando, pero no esperen encontrar la técnica de repente en cualquier otro país, ¿sí? En cualquier otro país vamos a tener que decir, soazar o llevar a brasear en contacto directo con el fuego, ¿sí? Ahora hay muchas técnicas, ¿no? Justamente, no simplemente está el famoso morroneado que es quemarlo directamente con el fuego. ¿Qué puedo hacer yo? Si tengo una freidora y tengo que hacer bastante pimiento pelado, pongo en la canastilla, meto al aceite, frío por un buen momento, y luego igual la piel la voy a sacar. ¿Por qué? Porque la piel se va a comenzar a desprender de la pulpa del producto, ¿sí? Si lo hago hervir, también voy a poder sacarle la piel. Lo malo de hervir un pimiento es que en el agua ya me va dejando sabor, ¿sí? En cambio, si quiero hacer eso con un rocoto y lo hiervo, ¿se puede pelar el rocoto? Hola. ¿Se puede o no se puede pelar el rocoto? Se puede perrocoto porque también tiene piel delgada. Exacto. Y cualquier ají, de hecho, ¿no es cierto? Porque para hacer una buena pasta de ají amarillo, ¿qué es lo que hacen? Le sacan la piel, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. ¿O no es necesario? Muy bien, vamos a seguir. Después tenemos los cortes hechos con una herramienta que sería el sacabocados, ¿sí? Hay 3 tamaños en todo caso, tenemos el boulet, el noisette y el parisien. Boulet, noisette y parisien. Para cada uno de estos cortes necesitamos un sacabocado diferente, ¿sí? Las papas tienen ese color porque se han risolado. ¿Quién me puede decir qué es risolar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién me puede decir qué es risolar? Chef, ¿es cuando primero se blanquea la papa y después se la fríe? ¿O se saltea? Ya, en todo caso, es servir un producto y luego encostrar con materia grasa. Puede ser en fritura profunda o puede ser con una masa, perdón, con una grasa, con una materia grasa, densa, ¿sí? Como una mantequilla o una manteca. Pero en todo caso no es una papa blanqueada. Te aceptaría el término si me dijeras una zanahoria blanqueada. Pero yo les pregunto a todos, ¿la papa se puede blanquear? ¿Sí o no? No. ¿Qué opinan ustedes? ¿La papa se puede blanquear, sí o no?
No se puede quedar, o sería una precaución simplemente, ¿Por qué no, para luego por qué no se puede? someterse a una fritura. A ver, ¿quién me puede responder nuevamente? ¿Quién se anima? ¿Por qué no se puede blanquear la papa? O mejor dicho, ¿por qué no sería correcto blanquear una papa? Fíjense la forma de la papa. Para conseguir esa forma, es de hecho que la papa se ha tenido que pelar, ¿no es cierto? Sí, chef. Muy bien. Si yo pelo la papa, le estoy sacando su película protectora para evitar que salga el almidón. Entonces, como está expuesta la papa, la hervimos y en el agua, ¿qué se está saliendo? El almidón. ¿Ok? Y si yo esa papa lo paso al agua fría, ¿qué sigo botando en esa agua fría? Almidón. Y en el almidón está el sabor, ¿no es cierto? Entonces, correctamente, chicos, una papa no se debe blanquear, o sea, no puede haber ese proceso, por la siguiente razón de que si está pelada y es un producto delicado, lo que yo quiero es sabor a papa, no sabor a papa lavada, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo hervir? Sí, pero tengo que sacarlo a un punto antes de al dente, porque luego le voy a dar una segunda cocción, que sería el risolado, o sea, pasarlo por materia grasa. Pero si previo a eso yo lo he blanqueado, o sea, lo he asustado, ¿qué estoy haciendo? Estoy enjuagando la papa. Y ahí esa papa va a estar sumamente insípida, ¿sí? Entonces, comencemos a pensar qué técnicas son las adecuadas para sacar productos óptimos. Y el blanqueado no es una técnica óptima para una papa. Técnica óptima sería simplemente sancochar o escaldar, que sería cocinarlo, ¿ya? Y luego darle un segundo paso de cocción si quiero para hacer una papa dorada, que sería el risolado. Terminar la cocción en materia grasa. ¿Se entiende? Entonces, cuando vamos a comer, por ejemplo, un chicharrón de cerdo, la guarnición clásica que te van a dar, aparte de la cancha, es papa risolada, o sea, una papa dorada. ¿Cierto o no? Sí, chef. Sí, chef. Entonces la papa tiene sabor, ¿sí? Seguimos. Esto para ustedes tiene que estar clarísimo. Están en quinto y si yo les digo que ahorita vamos a ver un video, oye, para la guarnición, ¿saben qué? Quiero papas torneadas y zanahoria torneada y de lo que sobre quiero que me hagan una guarnición extra, lo tienen que hacer. ¿Saben cómo van a funcionar nuestras clases? Si trabajamos en 4 grupos, 2 grupos me van a hacer la preparación tal cual, pero así tal cual, presentación normal, y 2 grupos van a trabajar con una presentación moderna. O sea, ¿qué quiero hacer? Que desde quinto ya irlos iluminando a ustedes y entrenando para que empiecen a manejar un poco de tecnología y hagamos de construcción. ¿Y por qué no hago que todos lo hagan al mismo tiempo? Porque primero quiero que prueben el producto. Prueben y vean cómo es el producto real, ¿sí? Para no ofender a ninguna gastronomía y me hagan una transformación del producto en algo mucho más moderno, aplicando técnicas clásicas, sumando técnicas modernas. ¿Ok? Entonces, si quieren hacer algo moderno, primero me tienen que aprender a tornear, a saltear, a grillar. ¿Sí? Lo que estábamos hablando hace un momento, las transferencias de calor. Entonces, el calor se conduce al alimento por conducción, por convección y por radiación. Conducción, el contacto directo de la herramienta hacia el alimento, ¿sí? Un sartén, un grill, una plancha. La convección se va a dar cuando haya movimiento de fluidos líquidos. Si voy a escaldar una papa, ya estoy hablando de escaldar, estoy hablando de un medio líquido. Entonces ahí se genera calor por convección, movimiento de fluidos. Si voy a cocinar una papa en el microondas, ¿será que se puede? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Ya, Sí. pero ¿cómo actúa
o cómo transmite el calor al alimento el microondas? ¿Saben? Por radiación. El Radiación. el microondas va al revés de las ondas expansivas que hay en un horno. Porque en un horno también hay radiación, ¿sí? El microondas actúa de frente, dentro, en el centro del producto. O sea, lo que ataca son las moléculas y partículas de agua que hay, haciendo que éstas comiencen a girar y generar calor hacia afuera. En la radiación que te da el calor por un horno, lo que te está dando es una atmósfera de calor en la parte externa del producto y de ahí recién está entrando. ¿Sí? Entonces es muy importante saber discernir por la siguiente razón. Una cosa es transferencias de calor y otra cosa es métodos de cocción. La transferencia sabemos que se transmite de 3 formas. Por los métodos, nosotros ya estamos empleando una técnica determinada para cocinar un producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en métodos de cocción tenemos métodos por concentración, métodos por extracción y métodos mixtos. También lo vamos a ver y también lo hemos visto. Por concentración dice, concentran los sabores en el interior de los alimentos, se aplica al cocinar a partir de un líquido de ebullición, vapor, asar, grillar y saltear. ¿Sí? Por concentración. Por extracción, se extraen los sabores compuestos, indeseables y deseables y elementos nutritivos del alimento. Los alimentos delegan en ebullición, ejemplo, cocción de caldos, pucheros y legumbres. Aquí está bien claro el ejemplo. ¿Qué necesitamos nosotros para elaborar un fondo? Vamos, respuesta. ¿Qué se necesita para elaborar un fondo? ¿Carcasas? Una. ¿Cuántos elementos necesitamos para elaborar un fondo? Mencióname los más principales y voy a ser feliz. Las carcasas. ¿Escucha? Ya, carcasas. ¿Qué más? Creo que no me... Agua, principal. Apio. Líquido, ¿Cuál iría cárnico en y un primer- mirepoix. Ya, Ya, de lo que me acaban de mencionar, en una orden de el jerarquía, burguega, ¿qué iría primero? dependiendo del fondo, el claveteado. Ya, pero por orden de jerarquía de esos productos que me acaban de mencionar, ¿cuál iría primero? Las La carcasas. Las carcasa. carcasas. La carcasa. Las carcasas. ¿Están seguros? El líquido. ¿Quién dijo líquido? Claudia. Muy bien, vamos a poner una estrellita por ahí. Para que haya un tema también de extracción, debe haber un receptor y un emisor, como cuando se hace un tema de osmosis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de extracción, estamos extrayendo los sabores, deseables o indeseables. ¿Alguna vez Mariela ha hecho un fondo, por ejemplo, de pollo, lo ha hervido primero, tiró esa agua y cambió de agua? ¿Sí o no? Sí, en el pollo especialmente. Muy bien. ¿Les ha explicado por qué lo hizo? ¿Sí o no? Lo hice ya el fondo de pollo. Ya. Hay primero bota espuma y el sabor que bota la espuma es desagradable, por eso. Muy bien. Pero cuando aprendieron a hacer fondos conmigo, en ningún momento yo les hice tirar el agua, ¿verdad? Eso es por un tema de gusto personal,
¿Qué es lo que pasa? Si tú limpias las impurezas de las carcasas, al momento de hervir, siempre van a salir impurezas y por eso es que se debe emplear la espumadera. De ahí el nombre técnico de espumear. Botamos las impurezas. ¿Ok? Entonces, si Mariela ha hecho eso, por ejemplo, con los huesos, es para sacarle un poco más de repente el sabor desagradable o el color al pollo. Ok, cuando hablo de extracción, dice, se extraen los sabores indeseables y los deseables. Si yo tengo unas carcasas que de repente tienen un olor muy fuerte, justamente un método sería primero hervir, o sea, escaldar un par de minutos y luego enjuagar y cambiar de agua y a partir de ahí construyo mi fondo, ¿sí? Cuando yo les digo que me hablen por orden de jerarquía de los productos que van a ir en un fondo, es porque tiene que haber, repito, un receptor y un emisor o varios emisores. El receptor en este caso es el agua, el líquido, o sea, es el elemento principal porque va a ser el cuerpo de nuestra preparación, ¿ok? Entonces, el agua, al hervir, está extrayendo los sabores que me dejan las carcasas, el mirepoix, el bouquet garni, la cebolla claveteada y de repente hasta el vino que le estoy poniendo. ¿Está claro? Y en una cocción mixta es la utilización de ambos métodos anteriores. Ejemplo, brasear o guisar. Lo que les expliqué hace rato con una técnica de poler. ¿Sí? Seguimos avanzando. Técnicas de cocción húmedo. Tenemos los escalfados, los pochados, vapor, blanquear, que es todo un proceso, ya lo dijimos, y cocinar a presión. Tenemos técnicas de cocción secas. El asado, horno, parrilla, grill o plancha, salteado y freír. Braseado, poler, estofado, guisado. Ya hicimos una preparación casi similar a lo que vemos en la gráfica, en cocina francesa. ¿Cómo se llamaba? ¿Quiénes han estado en la única práctica que hemos tenido este semestre? Hola, pueblo del 53. ¿Alguien se acuerda? Podía ser un goulash, pero técnicamente no recibí ese nombre porque era de origen francés. No era un ragú. Era un beef bourguignone. ¿Se acuerdan que les dije que era un tipo de cocción que primero teníamos que macerar y marinar la carne para que pierda sabores fuertes, porque esto generalmente se hacía con carne de caza? ¿Sí o no? Y toda carne que sea salvaje es carne apestosa, muy fuerte en sabor y además dura. Entonces lo que se hacía desde la antigüedad era justamente marinar el producto para quitar malos aromas o sabores que pueda tener y de paso, con la acidez del producto, era un tema de ablandamiento mediante el rompimiento de las membranas. Y en la cocción pues ya era el sellado y que vaya con todos los productos, ¿no? Con los que sea marinado. ¿Ya? Entonces eso era un beef bourguignone. Otras técnicas de cocción, baño María. Esta técnica particularmente conmigo lo han utilizado cuando aprendimos a hacer salsa holandesa. Y de la holandesa salían varios derivados, ¿sí? ¿Quién me puede mencionar por lo menos 2 derivados de una salsa holandesa? A ver, ¿quién se anima? Muchica, ¿estás por ahí? Capi, ¿estás por ahí? Aquí estoy, chef. A ver, dime, 2 Chef, no derivados de recuerdo salsa una, holandesa. la maltesa. Ya, dime. La maltesa. Ya, maltesa. Maltesa una y otra muselí, por ahí. Bernesa. Bernesa, maltesa. La chardonnay, boloñesa. Muselín. boloñesa.
Museli. Sí. No, Claro, nada algo que así. ver. Ya. Las tres que hemos aprendido a sacar a partir de una holandesa es Bernesa, Maltesa y Chogón. Ah, la salsa chogón. Ah, cierto. chorrón. ¿Quién me puede decir qué es bridar? Envolver un Envolver- producto cárnico con... Un pabilo. Ajá, ¿Es envolver? cubrir. No, No, sí, sí era cubrir. sí. Sí, eso es bridar. No, no es No. es atar con un pabilo para darle forma a un producto cárnico. Ah, sí. Ya, es atar, me voy a quedar hasta ahí, es atar o es amarrar un producto, ¿ok? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la finalidad del bridado en la carne? Respóndeme, Claudia, por favor. Para que no pierda su forma durante la cocción. Va uno, ¿qué más? Tiene tres objetivos principales. Puede ser para marcar los cortes. Muy bien, marca por dónde va a entrar el cuchillo. ¿Qué más? Ujú. Podría ser porque los productos que van bridados a veces tienen un relleno, entonces para evitar que se salga. ¿Ese es Alison? Sí. Sí, Órale, ¿qué pasó? La Muy bien. delegada. A ver, para todos, chicos, vamos a recordar. El concepto de bridar es amarrar, ¿sí? Sujetar, costurar con pabilo. Pero si lo voy a aplicar a un cárnico grande, ya tiene tres finalidades. Primero, como dice Claudia, que le dé la forma circular al producto. Número dos, puede marcar, porque en el momento de la cocción la carne va a comenzar a contraerse, porque es un músculo, ¿ya? Y va a contraer también el pabilo, entonces va a quedar marcado justamente por dónde podemos meter el cuchillo. Entonces, cuando hacemos un bridado francés, vamos viendo que si queremos de 1 centímetro o de 2 centímetros, ¿ya? De grosor, la separación de hilo a hilo, cuando hacemos el trenzado, y cuando termina de cocinarse el producto, por ahí vamos a meter el cuchillo, ¿sí? Y número 3, comprime los jugos. O sea, me va a ayudar a que el producto por dentro tenga mayor cantidad de jugos. Y lo que queremos en una carne es que no sea seca, sino tenga humedad. ¿Ok? La humedad es muy importante en un producto cárnico. ¿Ya? Seguimos. Entonces, eso era bridar. Muy bien, hasta aquí esta parte. ¿Va a pasar esas diapositivas por el Classroom? Sí, se los voy a colgar ahora mismo. ¿Está bien? Muy bien, seguimos entonces. Miren, chicos, mi intención esta tarde, no es que simplemente yo les explique cómo es la preparación que vamos a hacer cuando volvamos a clases, porque eso total, yo lo hago con ustedes, me adapto en el tiempo que tengo, ¿ya? Y puedo trabajar de una forma efectiva con todos ustedes. Lo que yo quiero es, en principio, que nuevamente retomemos todo lo que es importante para mí, que en todo caso son las técnicas. Sin técnicas yo no puedo avanzar, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, ya lanzándoles un par de preguntas técnicas, ya estamos un poquito como que en la nube o estamos recordando nuevamente. Necesito que recuerden por completo, por eso es que estas diapositivas sí efectivamente van a estar en el Classroom, ¿ya? Tienen acceso a ustedes a ellas ni bien termine la clase, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a seguir. Voy a ver aquí en los chats a ver qué han puesto. Repita la pregunta. Ya no sé cuál. Las impurezas. Y agua, sí. No. Tomate. Machaca, cállate. Gracias, Solange. Dejas escuchar. Pucha, ya. Mejor no sigo. Me voy a amargar. Ok. Entonces ahora vamos a entrar un poco. Chao, compañero, cállate. Ya apaguen sus micrófonos. Listo. Escúchenme. Ahora vamos a entrar a lo que hemos avanzado de repente en la primera sesión de clase y es ver un poco de la cultura francesa, ¿ya?
Lo que me interesa en este caso es que vayamos a conocer un poco acerca de los personajes que nos han marcado la parte profesional en el campo gastronómico a nivel mundial. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Listo. ¿Lo ven? Confirmen. Sí, chef. Muy bien. ¿Qué dice? Confirma Muy bien. francesa. Cocina Perfecto. francesa. Empezamos por cocina francesa. Entonces, no podemos dejar de hablar de los máximos expositores que tenemos en la cocina francesa. Voy a citar solamente a 3, haciendo una línea de tiempo, ¿sí? Uno de los más renombrados y connotados cocineros franceses es Antoine Carême. Viene de una familia muy humilde, numerosa además, ¿Quién te pero ¿qué llama? nos deja como legado? Voy de frente al final. Nos deja una obra literaria que está en un museo en Europa, Hermanita, buenas tardes. que es el gran arte de los fondos Estoy caldos. haciendo clases. Baja tu micrófono, por favor. ¿Puedo seguir? Ok. Es la tampoco más nivel que yo. Ya, listo. Entonces, repito, aquí tenemos a Antoine Carême, que es un ya, primerito. personaje en la gastronomía europea, francesa, ¿ya? Y Hermanito. repito que nos deja una obra literaria que se llama El gran arte de los fondos, ¿sí? Por eso les digo, estoy haciendo una línea de tiempo y estoy tomando como referencia a partir de Antoine Carême. No estudió, aprendió en los gajes del oficio y más bien él nos deja algo como legado. El arte de hacer los fondos, las salsas y los adobos, ¿ok? Avanzando un poco más, ya empezamos con lo que es la revolución de la gastronomía francesa. Ojo, entre las épocas de Antoine Carême hay otros, ¿sí? Hay otros, muchos otros, pero solamente lo tomé él como referencia, ¿ya? Porque si no diría François Vatel, el Gran Sawyer y un montón más. Ahorita ya estamos centrándonos casi a la mitad de donde viene la Revolución Francesa, de la Revolución de la cocina en todo caso a nivel mundial, y citamos al maestro Augusto Escoffier, ¿sí? ¿Qué nos deja Augusto Escoffier? Nos deja en primera instancia el que hace de la cocina una institución. Esta institución comienza a tener brigadas y a haber jerarquías y en todo caso se comienzan a hacer un esquema de organigrama, ¿sí? Donde ya están las jerarquías en la cocina. Seguimos avanzando y nos vamos a topar con Paul Bocuse. Paul Bocuse falleció recién, hace 1 año y medio, 2 años más o menos. Nos deja un gran legado. Su restaurante jamás perdió una estrella Michelin de las que tiene, porque son 3 estrellas Michelin, ¿ya? Y justamente él, renombrado cocinero francés, se hace un concurso a nivel internacional que es el Bocuse d'Or, que tiene funcionamiento desde hace muchísimos años, ¿ok? Entonces, este cocinero, este maestro, Paul Bocuse, en la actualidad nos deja un gran referente. Nunca tuvo escándalos en su vida profesional, toda su vida se dedicó de lleno a lo que es la cocina y la pasión por la cocina, y de hecho también tiene una escuela que es el Instituto Paul Bocuse en Francia, que es todo un castillo, es una belleza el instituto que tiene. Bueno, que tenía, ¿no? Ahorita ya que descansa en paz, ya los demás están siguiendo su legado, ¿sí? Hablando de estos 3 personajes que nos dejan técnicas, yo lanzo la primera pregunta para todos. ¿Quién me puede explicar qué es o cómo se realiza una mousseline? Vamos, ¿quién dijo yo? ¿Qué es una mousseline? ¿Quién se acuerda?
Era como... Bueno, como no se acuerdan, vamos entonces a ver, Algo de carne con... veamos. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Nadie? PowerPoint. Y que estoy arrebatado. Poco de problemas técnicos. Déjenme un momentito, por favor, chicos. Voy a reiniciar nuevamente el programa.